¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos una vez más a los en vivos y especiales de Ole Mano Comunica. Retornamos luego de 2 meses de haber dado una pausa, luego de las elecciones legislativas, y queremos hablarles a partir de ahora de temas muy importantes, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Tendremos las elecciones presidenciales en nuestro país, estamos a escasos 19 días. También el Mundial de Fútbol, 30 días para que inicie esa cita orbital en la que gran parte del mundo se paraliza y todo es fútbol. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial. Se trata de las pensiones, un tema espinoso, de moda por estos días en Colombia, y hemos invitado a una persona que sabe sobre el tema y que nos estará despejando dudas sobre lo que son las pensiones y aquellas personas que esperan recibirla una vez se jubilen. Bueno, esa persona especial es mi compañero Oscar Javier Gómez, comunicador social, periodista y quien estuvo mucho tiempo trabajando en el área deportiva, estuvo en medios como Caracol, Todelar, y hoy retomamos, Oscar, nos reencontramos y para hablar no solamente de fútbol, el tema de moda, sino de todos estos temas que tienen que ver con la actualidad de Colombia. ¿Qué tal? Muy buenos días y cuéntenos cómo ha sido ese paso de la parte deportiva a estar hablando ahora de pensiones. Hola Marta, buenos días, gracias. Bueno, sí, usted ya lo dijo, primeramente fue el estudiar comunicación social, después de eso, o mientras estábamos estudiando comunicación, pues con usted compartimos también en medios de comunicación. Yo estuve durante unos 12, 13 años aproximadamente en medios de comunicación, específicamente en Caracol, y después de eso me retiré para empezar a estudiar Derecho también en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Después de haberme graduado, hice una especialización en Derecho Público y también estuve trabajando durante 11 años en la Gobernación de Santander. Actualmente, como usted lo dice, hay temas, bueno, este tema pues decimos actual porque lo estamos tomando en este momento, pero es un tema que ha sido de toda la vida, el tema de las pensiones, porque de hace mucho tiempo la gente pues cuando ya llena sus requisitos de tiempo y de edad, se pensiona, sino que en este momento hay diferentes situaciones y específicamente algo que relaciona a las pensiones con el deporte y específicamente con el fútbol, que más adelante lo podemos decir el por qué la relación de las pensiones con el fútbol, Marta. Exactamente, así que ustedes muy pendientes, no quiere decir que aquellos que no tengan una problemática sobre el tema de pensiones no pueden estar aquí conectados. Los invitamos para que nos escriban todos sus interrogantes, qué necesitan saber, cuántas semanas debe tener para pensionarse, si tiene unas semanas y no ha podido retirar esa plática que hay que hacer. Son demasiadas, una persona del tema de las incapacidades, ¿no? De cómo lograr una pensión por incapacidad. Yo creo que salen miles de dudas en este momento y son las que vamos a tratar. Vamos entonces a iniciar. ¿Qué es una pensión? ¿Por qué se habla tanto de las pensiones? ¿Quiénes tienen derecho a estas pensiones? Bueno, usted dijo la palabra, derecho, es un derecho, la pensión es un derecho que tenemos todas las personas, específicamente hablemos de Colombia, que obtenemos ese derecho una vez cumplamos dos requisitos según la ley. Los dos requisitos actualmente son la edad, que en el caso específico para las mujeres es de 57 años y para los hombres es de 62 años. Habiendo cumplido esa edad y habiendo cumplido el total de semanas que igualmente determina la ley, en el fondo privado de 1.150 semanas, sea hombre o sea mujer, y de igual manera en el fondo público, que en este caso es Colpensiones, sea hombre o sea mujer, 1.300 semanas. Al haber obtenido ya esos o haber llegado a esos dos requisitos, ya perfectamente se puede solicitar la pensión de vejez. Bueno, hablemos de ese tema, Oscar, de las semanas. ¿A qué se refiere uno cuando habla, no, que debo tener 1.150 o que debo tener de pronto más porque es el tema que el fondo que es público? ¿Qué es eso de las semanas? Bueno, es el tiempo, la semana es el tiempo laborado en una empresa o el tiempo que yo cotizo en condición de trabajador independiente. Primero, si yo soy empleado de X empresa, mi empleador tiene una obligación para que me garantice desde el primer día ese derecho. Desde el primer día en que yo empiece a laborar en esa empresa, él me tiene que empezar a cotizar mes a mes me va cotizando, hasta que ya llegue al tope, como ya lo dije hace un momento. Pero yo puedo trabajar, no, yo no tengo que, digamos, trabajar en una sola empresa, yo puedo haber trabajado durante mi vida laboral en 10 empresas o en más empresas, solo que al sumar todos esos tiempos debe dar, repito, para el fondo privado 1.150 semanas
para el fondo público, que es Colpensiones, 1.300 semanas. Ese es las semanas estrictamente para pensionarse, pero hay otra manera también de pensionarse, o algo también que se puede hacer, y es que hay personas que han venido cotizando, pero llega un momento en el cual por inconvenientes económicos, sobre todo los independientes, no pueden seguir cotizando por el factor económico. Esa persona puede solicitar, si es en el fondo privado, algo que se llama devolución de saldos o devolución de aportes. Y en el fondo público, en Colpensiones, indemnización sustitutiva. Lo único que necesita es presentar un escrito, una declaración ante notaría, y presentarla en el fondo, cualquiera sea, el público o el privado, manifestando que ya cumplió la edad, o sea, uno de los requisitos, pero que se le imposibilita por razón económica seguir cotizando. Entonces, si es en el fondo privado, le devuelven ese dinero con rendimientos, se llama devolución de aportes o devolución de saldos, y en el fondo público, que es Colpensiones, se llama indemnización sustitutiva. Bueno, usted me habla de dos cifras, 1.150 semanas, 1.300. ¿Aplica igual para hombres que para mujeres? El tema de la edad, ¿por qué para mujeres es una edad, por qué para hombres es otra? Bueno, eso ya hace parte del legislador, ¿no? Que así lo determinó. Siempre ha sido, las mujeres han estado llegando al tope 5 años menos que los hombres. Antes era 50, antes era 60 y 55, el hombre siempre unos años más. Ahora, en este momento, de manera actual, es la edad para las mujeres para lograr su pensión, para adquirir ese derecho, 57 años, y los hombres 62, es lo actual. Bueno, miremos de pronto las personas que puedan estar conectadas y empiecen a tener dudas, que quieran saber algo referente al tema de pensiones. Si no, más adelante estaremos dando nuestros contactos personales para que de pronto reciban una atención personalizada. Hay alguien que de pronto ya llegó, hablemos de un hombre, llegó a sus 62, 63, 64 años, pero resulta que él trabajó siempre contrato de prestación de servicios. Quiere decir que él cotizaba como independiente, pero entonces a veces solo pagaba salud, y en este momento tiene 800 semanas. Quiere decir que no ha llegado ni a las 1.150 que tiene que ver con el fondo privado, ¿no? Y 1.300 si fuera el fondo público. ¿Ahí qué puede hacer esta persona? Bueno, de acá, como en todos los temas del derecho y de la vida en general, se desprenden muchas situaciones. Usted habla también de un tema muy, muy especial, como lo son los contratos como lo es el contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios muchas veces es un contrato laboral disfrazado con prestación de servicios. Yo, como contratista aparente, pues yo debo pagar mi pensión y mi salud. Entonces, yo soy contratista y puedo haber sido contratista durante toda mi vida laboral. Nunca fui empleado, por ejemplo, y sin embargo alcancé los dos requisitos: la edad, llegué a los 62, el número de semanas, si es en el fondo privado, 1.150, si es en Colpensiones, 1.300, ahí ya puedo solicitar. Pero hay personas que de pronto estuvieron entre ser empleados y ser contratistas, y siendo empleados lograron, por decir algo, 800 semanas, como usted dice, pero se ponen a analizar, y en el fondo, sí, teniendo un contrato de prestación de servicios, ellos no le, digamos, el contratante, la empresa contratante, no les daba a ellos, digamos, la oportunidad de realizar ese aporte, digamos, por parte de ellos mismos, o sea, de la empresa, el contratante. Entonces es cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿yo fui contratista o no fui contratista? Aparentemente, en el papel fui contratista, pero se viene lo que yo le digo, que es como un árbol y se desprenden muchas ramas. Hay 3 elementos en el derecho laboral que configuran un contrato laboral. Entonces, si yo estoy aparentemente cumpliendo un contrato de prestación de servicios, pero resulta que tengo un jefe y acato órdenes de mi jefe, o sea, hay subordinación. Y aparte cumplo un horario, porque de pronto me dicen, no, mañana llegue a las 7, llega a las 8, hasta las 12, hasta las 3, hasta las 4, en fin, cumplo un horario y recibo la remuneración.
Eso no es un contrato de prestación de servicios, como lo dije antes, es un contrato laboral disfrazado de contrato de prestación de servicios. Entonces, ahí se da esa situación en donde, ¿qué hay que hacer? Pues lastimosamente se ha llegado en últimas a tener que demandar a esa empresa que me tuvo a mí durante tanto tiempo como contratista, y resulta que no era un contrato de prestación de servicios, sino un contrato laboral, que también se le llama contrato realidad. Y yo paso de ser contratista a ser empleado, y cuando soy empleado, esa empresa pasa a deberme mucho. ¿Qué es mucho? Una indemnización moratoria cuando salí de allá, porque no me pagó mi liquidación, y por cada día que se demore es un día del sueldo, digamos, que me tendría que pagar. No me pagó las cesantías, no me pagó los intereses a las cesantías, no me pagó vacaciones, no me pagó la prima, y todo eso. Yo tengo un tiempo prudencial que de 3 años, dice la ley, para yo entrar a demandar, ¿sí? Pero eso se va desprendiendo de toda esa parte del derecho, de las pensiones. Es un arbolito, como yo le digo, de muchas ramas, de muchas ramas. No, de eso estaremos hablando más adelante porque mi caso personal, yo la mayor parte del tiempo laborado ha sido prestación de servicios y yo creería que la mayoría de las veces, no vamos a nombrar ninguna de las empresas o entidades en las que he laborado, a mí me tocaba cumplir horario, tenía jefes y más de uno. Y aparte de eso, pues tiene que pagarle a uno algo por la labor que estaba haciendo. Ese tema de los horarios, a veces la gente dice, es mejor ser independiente y tener un contrato de prestación de servicios. Termina siendo ahí sí el harakiri, porque uno trabaja a veces mucho tiempo más, porque una de las cláusulas que vienen en los contratos dice, y todas las demás actividades que su supervisor o la persona que está en la revisión del contrato le asigne. Entonces a usted a veces le asignan una tarea a las 7 de la noche, 8 de la noche, dependiendo de la labor, en este caso comunicaciones, un evento a las 8, 9 de la noche y usted es contratista, entonces habría que revisar muy bien eso, pero lo hablaremos más adelante. Hoy quiero contarles que estamos desde el Hotel Chicamocha, nos ha abierto las puertas de una forma muy amable, ya lo hemos hecho aquí anteriormente, y les quiero contar que aquí hay salones para eventos, usted puede hacer aquí su fiesta de 15, que el grado, que el matrimonio, salones muy bonitos y a precios asequibles. Además de eso, por ejemplo, el fútbol, aquí tienen un especial para cuando juega el Atlético Bucaramanga, pero ya se están preparando para los partidos de Colombia y en general los del Mundial. Entonces les estaremos contando, yo creo que de fondo ven esas hermosas piscinas que tienen, a las cuales ustedes también pueden venir. Bueno, Oscar, mucha gente, lamentablemente, no sé si será por el tema de la edad, cuando uno está más joven y, como dicen, se cree dueño del mundo, no ha sido un juicioso con el tema de pensiones, porque es que uno ve personas entre sus 50, 60, 70 años que dicen, no, es que yo no alcancé a cotizar sino 300 semanas, 600 semanas, y no fueron juiciosos y solamente pensaban en el tema de salud. Estas personas, si quieren tener una asesoría, si quieren saber más sobre esto, hay algunos que no saben ni en qué fondo están, porque me ha pasado, ya le dan a uno el número de cédula, le toca uno mirar en los diferentes fondos porque no saben ni en qué fondo fue que cotizaron. ¿Ellos qué pueden hacer? ¿A dónde pueden acudir? Bueno, para una asesoría ya más personalizada sobre el tema, se pueden comunicar al número de celular 311-619-5671. Repito, 311-619-5671. Pero de manera general le digo que ese dinero que ellos pagaron no se pierde. O sea, mucha gente lo ha perdido. Por desconocimiento. Claro, porque no sabe, ni sabe esa persona, ni se ha encontrado con alguien que de pronto le diga o lo direccione, por lo menos le diga, pregúntele a algún abogado a ver si de pronto sabe. Simplemente dice, como de manera general dice, no, yo tengo que cotizar tantas semanas y la edad para pensionarme, pero entonces piensa, bueno, pero si yo no alcancé las semanas, entonces no me puedo pensionar, pero yo hice unas cotizaciones, fue mi dinero, y si es en el fondo privado, repito, le devuelven ese dinero a la persona, y si es en el fondo público Colpensiones, también se lo devuelven, solo que es más rentable para ese caso específico en el fondo privado que en Colpensiones. Así es. Hay un tema que a veces le preguntan a uno las personas, usted que conoce más del tema, cuando alguien llega, a las mujeres a los 57, los hombres a los 62, ¿puede seguir trabajando o obligatoriamente si hicieron los aportes a pensión tiene que pensionarse? No. Hay mucha gente que llega a los 62 años, hablando de los hombres, ya tiene las semanas, es a 1.300, llega a 1.400, 1.500, puede seguir laborando hasta donde, si es independiente, hasta donde él quiera, hasta donde se sienta, sí, pero ya
hablando de una empresa como tal, hay una edad que llaman la edad de retiro forzoso, que son los 75 años. Entonces ya la empresa va a decir, no, pero ya tampoco, usted ya vaya y va a descansar, pensiones y déjele la posibilidad aquí a otra persona. Sí, eso en cuanto a lo que es en las empresas, ya sí definitivamente, por eso se llama retiro forzoso. Pero de manera general, claro que yo, si yo soy independiente, si yo tengo en este momento 1.300, 1.400, 1.500, tengo 62, 65 años, ¿yo para qué sigo? Yo simplemente ya presento la solicitud de pensión, me pensiono, empiezo a recibir mi mesada pensional y más bien hago trabajos por aparte y en donde también me van a pagar. Entonces serían dos ingresos económicos. Hay que más o menos saber cómo pensar, cómo actuar, porque qué tal yo me ponga en el peor de los casos, yo ya tengo 62, 63, 64, 65, tengo 1.500 y yo quiero seguir cotizando para que de pronto la pensión me quede más grande y uno no sabe de pronto en qué momento le pase algo, se murió y vea, ¿a qué le quedó eso? Para nada. Exactamente. Bueno, vamos a estar chequeando entre las personas que nos escriban. No sé, hoy tenemos nuestro productor Joel González para que nos cuente si ya hay alguna inquietud o algo así. Estaremos, mire, a usted le hacemos oficialmente entrega de esta bandera. Gracias. Tendremos, sí, estilo ya pensando en Colombia, en el Mundial y esos partidos. Mire, este brochecito o este pin, como lo llaman otras personas, le estaremos obsequiando a las personas que se comuniquen, que podamos de pronto resolverle alguno de sus interrogantes y que se conecte a los en vivos que estaremos haciendo martes y jueves sobre diferentes temas. Hoy, como les decíamos, el tema de pensiones. Bueno, una persona más o menos cuánto tiempo con la actual legislación tiene que trabajar y tiene que estar cotizando para poder pensionarse. O sea, que alguien dice, no, es que yo cumplí ya 30 años, 35 años y nunca he cotizado. ¿Ya para qué lo hago? Pues depende de la edad que tenga, porque la persona ella únicamente es la que toma la decisión. Digamos a esos 30, 35 años y nunca ha cotizado y tiene, o sea, cuando habla usted de 30, 35 años es de edad, ¿cierto? Sí. Bueno, no, pues todavía, mire, si estamos hablando de 30, 35 años y si es el hombre de pensión a las 62, le quedan 30 años o 25 años para que lo logre, para llegar a la edad y en esos 25 años perfectamente puede cotizar las semanas que determina la ley para pensionarse. O sea, perfectamente, no es que diga, no, yo ya no puedo, porque mire, ya tengo 30, 35, nunca coticé, o 40, se puede, por supuesto que sí. Hay diferentes maneras, mire, hay algo que se llama cálculo actuarial y de manera rápida, de manera general le digo. Resulta que yo, por decir algo, tengo mi historia laboral y yo en este momento tengo, digamos, 1.000 semanas, estoy en Colpensiones. Pero yo me pongo a mirar mi historia laboral y resulta que hay un huequito ahí en la historia laboral entre el año, por decir algo, 2000 y 2003 o 2000 y 2005, que no aparecen cotizaciones porque yo no coticé, sencillamente no quise hacerlo, no pude, no tenía cómo. En este momento quizá tengo la posibilidad económica de hacerlo. Ese cálculo actuarial significa que yo solicito ese cálculo actuarial, en este caso específico, el ejemplo que coloco en Colpensiones, y me van a decir cuánto debo pagar en Colpensiones para cubrir, para llenar ese hueco, digamos, de 2000 a 2005. ¿Cuántas semanas son? Si cada semana mal contada, cada año, perdón, mal contadas son 50 semanas, multiplique 50 por 5 y ahí ya prácticamente quedo yo listo. Y es una medida que toman muchas personas cuando les hace falta tiempo para pensionarse, cuando revisando su historia laboral ven que hay huequitos en donde no presentan cotizaciones. Pero también hay otra situación. Puede ser que yo haya estado laborando en X empresa durante 10 años, de las cuales me cotizaron apenas 5 y las otras 5 no. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues dirigirme a la empresa para que o sea, exponer el caso y decir, bueno, yo trabajé 10 años y únicamente me aparecen cotizadas 5. Esa empresa debe debe cotizar, debe hacer ese pago de los 5 años o 4 o 3 o los años que sean que no cotizaron, so pena de incurrir en sanciones. Bueno, ya le hago una pregunta en mi caso personal que me hace pensar en algo, pero ya hay preguntas, Joel. Dos preguntas. La primera es de Elvia Caballero Bueno. Tengo entendido que el retiro forzoso es a los 70 años. ¿Me confirma, por favor? Bueno, mire, retiro forzoso. Doña Elvia, muchas gracias y está participando, mire, para recibir estos lindos pines. Espera que la banderita de Colombia, venga, ahí que no se me vaya a torcer. Esta es la bandera de Colombia. Esa pregunta, Oscar.
Bueno, el retiro forzoso, como yo lo dije, es para las empresas, lógicamente, cuando le dicen a uno, no, usted ya vaya a descansar, ya tiene estos años. En cualquier momento, después de los 65, a usted le pueden decir, perdón, después de los 62, el caso de hombre, o después de los 57, en el caso de mujer, la empresa le puede decir, no, pues ya tiene siempre y cuando haya cumplido, lógicamente, no solamente la edad, sino también las semanas cotizadas, ¿sí? Pero hay gente que sigue y sigue y sigue y sigue hasta que llega un momento y el tope. Yo sé por experiencia, por la parte práctica, que hay personas realmente que han llegado a los 75 años. Entonces, ese es el último punto de los 75 años, pero yo estoy de acuerdo en que debería ser mucho menos, digamos de 70 años. ¿Por qué? Porque a esa ya la persona tiene que haber tenido las semanas. Si no las tiene, entonces pida, si es en el fondo público, la indemnización sustitutiva, y si es en el fondo privado, pida la devolución de aportes. Y además ya por su propia o sea, por su propia, digamos, persona, Ya es hora. Ya es hora de que no siga en eso, porque ya 70 años, 75 años, por favor. La expectativa de vida en Colombia es por eso, porque es que la expectativa de vida en Colombia está alrededor de los 75 años. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos a los 75 es cuando ya la gran mayoría de gente se está muriendo, está falleciendo. O sea, oiga, y no van a alcanzar a disfrutar de esa pensión. O sea, yo abonando y cotizando y no voy a alcanzar. El ejemplo que coloqué hace un rato, personas que de pronto dicen, no, yo sigo porque es que tengo 1.500, voy a completar 1.600, voy a completar 1.700. ¿Y a quién le queda eso? ¿Qué pasa con eso? Entonces, no, nada. Ya es hora de descansar, dice Viajar. Una segunda pregunta. Tenemos otra pregunta de Yasmín García. Buenos días, la pregunta es, un señor que tiene 65 años a febrero 2026 tenía 877 semanas. Estaba pagando en el Fondo de Solidaridad Pensional y le enviaron una carta diciendo que lo retiraban. El agravante acá es que sufrió un ACV en enero y está discapacitado. Le han dado incapacidad continua. ¿Cómo se hace para pedir incapacidad por invalidez? No, la pensión por invalidez debe ser, sí. Bueno, ahí hay dos situaciones. Bueno, la pensión de invalidez, que necesita primero que bien sea la EPS primero que todo la EPS, le certifique una pérdida de capacidad laboral por encima del 50%, puede ser 51%, ¿sí? Y ya con eso presenta una solicitud al fondo, lógicamente con la certificación de la EPS, donde la pérdida de capacidad laboral es esa que menciono, para solicitar la pensión de invalidez y que durante los últimos 3 años haya cotizado por lo menos 50 semanas. Esos son los dos requisitos. Ese es un paso. El otro es que definitivamente con esas 800 semanas, teniendo esos años que tiene y que definitivamente no le alcanza, no puede seguir y que la certificación no le da para el 50%, de pronto que está en el 40, 45, entonces podría solicitar la devolución de aportes si está en el fondo privado o la indemnización sustitutiva si está en Colpensiones. Sería bueno entonces para doña Yasmín que nos escribe y que también me entre a participar, vea, en los pines, en los brochecitos de la bandera de Colombia, para que se lo coloque ahora. Dentro de un mes estaremos empezando el Mundial. Para que averigüe primero cuántas semanas tiene, o sea, son varios pasos, ¿no? Lo de la incapacidad y todo eso, y podemos estar hablando más adelante ya de forma personal con el abogado. No sé, nuestro productor, qué tiempo llevamos, cuánto llevamos en nuestro en vivo. La idea, ¿cuánto? 20 minutos. La idea es que este no sea el único espacio y que de pronto ustedes queden con dudas y digan, bueno, y yo me quedé, mi caso es muy particular, porque todos los casos son particulares. Que no se vayan a quedar ustedes con ninguna inquietud y las podamos ir resolviendo. Entonces, a medida que vayamos desarrollando los en vivos, siempre vamos a tener todas las semanas Oscar, y Oscar va a ser el invitado. O sea, vamos a estar los dos haciendo los en vivos, hablaremos de fútbol, que de las elecciones, que de la seguridad en Santander, en Bucaramanga, del empleo, de todos los temas, pero siempre tendremos un tip o una pregunta de esas personitas que nos están viendo y que tienen dudas referentes a la pensión. Tenemos otra inquietud. Yasmín nuevamente, ¿sí? Sí, él no ha dejado de cotizar. Él no ha dejado de cotizar. Entonces, si quiere, Oscar, démosle el número y estemos pendientes. Ese es un caso para analizar. Todos son para analizar, porque al fin y al cabo todos tenemos derecho, si hemos cotizado, a que nos devuelvan, a ver qué pasó esa platica, cómo la podemos poner a que gane rendimiento, ¿no? Es un dinero que, como yo lo dije antes, no se ha perdido.
que se puede perder si la persona no hace algo, pues sí se puede perder, pero no se ha perdido, no, la idea es que no se pierda. Y que hay, fíjese que las pensiones es puras ramas, diferentes cosas, sale por allí, sale por acá, en este caso el tema de la pensión de invalidez. Le reitero que la señora se puede comunicar al 311-619-5671, una vez hayamos terminado este en vivo, en cualquier momento la puedo atender con mucho gusto para ya de manera más personalizada comentarle exactamente cuál sería el trámite, cuál sería el paso a paso para solucionar este inconveniente, que en ese momento es un inconveniente. Sí, claro. Claro que la persona debe estar necesitando ya ese dinero, 65 años, ya son 3 años más de la edad de por ley, ¿no? Una pregunta que digamos es una de las básicas, que la gente de pronto no la considera importante, pero a mí sí me parece, porque yo soy una de las que entro ahí. ¿Qué diferencia hay real entre estar uno en un fondo privado y en un fondo público? Y no sé, se abrió por ley, no sé, usted me dirá si me equivoco, una ventanita y el último año mucha gente que estaba en un fondo privado se fue para Colpensiones. Entonces, ¿qué beneficios ganan ahí y por qué de pronto no quisieron seguir en un fondo privado? Bueno, aparentemente hay que decir que tanto el fondo público como el privado pues son buenos de manera general. Los fondos privados surgieron a partir de la Ley 100 de 1993. Antes era solamente el Instituto de Seguro Social, que más adelante se llamó Colpensiones, y a partir del 1 de abril de 1994, cuando entraron ya a funcionar los fondos privados de pensión. ¿Qué pasa con el fondo privado y el fondo público que es Colpensiones? En el fondo privado, aparentemente, es más fácil pensionarse porque es menos tiempo, 1.150 semanas, y en este año ya son 1.135 semanas, o sea, un poquito menos. Y en el fondo público que es Colpensiones, 1.300 semanas para hombres, y en el fondo privado, pues la que dije para hombre y mujer igual. Bueno, la diferencia de pronto que existe van surgiendo, digamos, de acuerdo con cada tema, pero de manera general, muy por encima, le digo lo siguiente. Cuando se va a solicitar la devolución de aportes o la indemnización sustitutiva, la primera es en el fondo privado, la segunda en Colpensiones, ¿qué pasa? Yo tengo 750 semanas en un fondo privado. No puedo seguir cotizando porque no puedo, imposibilidad económica, ya tengo 62 años o más. ¿Qué hago? Presento la solicitud al fondo de pensiones privado, donde digo que definitivamente no puedo seguir cotizando porque no puedo, porque no tengo trabajo, porque no tengo cómo y porque apenas tengo para comer. Como yo coticé durante tanto tiempo y eso equivale a 700 semanas, por decir algo, solicito la devolución de aportes. Dependiendo de cuánto más o menos haya sido lo que yo coticé, si coticé por el mínimo, si coticé por más del mínimo, en fin, pero más o menos eso daría mal contados alrededor de 150 millones de pesos, que yo creo que entre uno ser una persona de 62 o más años, que no tiene, digamos, ya para seguir pagando, que necesita dinero, pues de ahí para arriba, de 100 millones para arriba, bueno, cualquier dinero, pero digamos o sea, cualquier dinero que le ingrese en ese momento, siempre y cuando sea lo que en justicia y en derecho le corresponde, porque también hay que hacerlo de esa manera. Yo no puedo en 700, 800 semanas que me vayan a salir con 50 millones de pesos tampoco, porque ni siquiera, o sea, menos del mínimo no se puede cotizar, y con el mínimo que haya cotizado no va para que me devuelvan, digamos, 50 millones, tiene que ser mucho más. Con rendimientos, inclusive si es en el fondo privado, o sea, con intereses, mientras que si es en la misma situación trasladada al fondo público, que es Colpensiones, le devuelven, pero entonces la diferencia favorece al fondo privado, porque es que Colpensiones, en lugar de darle los intereses, los rendimientos, lo que hacen es que como que le quitan un poquito. Igual usted recibe el dinero de lo suyo, pero le quitan un poquito. Pero ahí surge entonces la duda, uno siempre le dicen que es mejor estar en el fondo público que en el privado. Si a uno le van a quitar de pronto esos intereses o no le van a dar esos intereses que sí los tiene el privado. Lo que pasa, Marta, es que uno no empieza a cotizar pensando en retirarse. Uno empieza a cotizar pensando en pensionarse. ¿Sí? Eso es. Entonces uno dice, no, mejor en Colpensiones. ¿Por qué? Porque es el fondo público, porque es el fondo del Estado, porque uno no sabe en qué momento una empresa que es privada, porque así ha pasado, no específicamente de fondos privados, pero sí empresas privadas han quedado ilíquidas, se han ido a la quiebra, bancarrota, liquidaciones, en fin, y se acaba. ¿Y mi plata qué pasa? Ay, ¿yo cómo hago para que me la vayan a devolver? Pero afortunadamente hay muchas personas que están pensionadas por fondos privados y les ha ido bien. Pero es cuestión de gustos, pero el gusto, o sea, yo si me voy a pensionar, yo personalmente,
prefiero el fondo público, que es Colpensiones, como mucha gente que la prefiere. Ahora, personas dirán, no, pero es que yo estoy en 900 semanas, ¿qué es más fácil, llegar a 1150 o llegar a 1300? Pues llegar a 1150 y el fondo privado me pensiona, yo me quedo en el fondo privado ya pensionado. Exacto, bueno, ahí vamos despejando qué cantidad de dudas y de temas, de arandelas, como usted decía, eso es como una red, ¿no? Como una raíz que se va desprendiendo y cada caso es muy particular. Usted no puede decir, es que aquí estas 20 personas que trabajaron en la empresa Pepito Pérez tienen todos la misma situación. No, cada quien tiene su situación diferente porque cada quien tendrá los años diferentes, cada quien aportó de forma diferente, de pronto unos aportaron de una forma, los otros eran empleados directos, los otros prestación de servicio. En fin, vamos a tratar el próximo jueves el tema de pensiones y el tema de fútbol, cómo está ligado y cómo de pronto cambió la forma en que se hacían los contratos anteriormente y a cómo están ahora. Recordemos que anteriormente los años en el fútbol solo había un campeón por año, quiere decir que jugaban la temporada todo el año y en septiembre los equipos que no clasificaban al octogonal se quedaban esos jugadores ya sin trabajo. Cada quien con lo que había ganado hasta septiembre, o sea, si imagínense para diciembre, los regalitos de la familia, la ropa, el viaje, los que eran los extranjeros que jugaban, si podían ir o no a su país, porque se quedaban sin trabajo prácticamente. Entonces estaremos analizando, son demasiadas arandelas las que traen un tema como el fútbol, pero esto aplica para todas las empresas, ¿no? Para todo tipo de trabajador que también haya tenido ese tipo de contrato de prestación de servicios o que les hayan trabajado a pedacitos durante un año o algo así. Sí, lo que pasa es que ya metiéndonos un poquito, adelantando un poquito el tema para la próxima entrega, es que hay relación, lógicamente, siempre que hay trabajo hay relación con pensiones. Los futbolistas, por decir algo, jugar fútbol sí es una diversión, pero es un trabajo también. Y ellos juegan, toda la vida han jugado por una remuneración económica. Y aquí en Colombia, el Campeonato Profesional de Fútbol inició en 1948. Y resulta que desde ese año 1948 hasta hoy, los equipos profesionales de fútbol contrataban, vea cómo son las cosas, contrataban. Cuando dice contrataban, está hablando de un contrato, pero no había tal. Simplemente decía, venga Pepito Pérez, usted va a jugar acá, no sé qué tal, y le vamos a pagar 100 pesos mensuales. Listo, sí, le pagaban los 100 pesos mensuales. Y ellos, los equipos de fútbol, nunca se preocuparon, nunca lo hicieron, y los jugadores menos se preocuparon por decirle a sus patronos, que eran el equipo, la institución como tal, y entonces mi pensión, ¿qué? Hay jugadores que estuvieron en equipos, digamos, 10 años, 15 años, y nunca les pagaron pensión. Después de muchos años, alguien dijo, bueno, ¿y nuestras pensiones qué? Hay jugadores aquí, hay exjugadores, hay ex técnicos, que algún día se pusieron a pensar, bueno, no sé dónde escucharon la situación y dijeron, no, pues sí, hagámosle, miremos a ver qué hacemos. Que tuvieron que pasar por la penosa necesidad de demandar a sus equipos. Le nombro por encima algunos. ¿Quién no conoce al Pecoso Castro? Como jugador del Once Caldas, del Quindío, del Cali, técnico del Cali, fue técnico inclusive del Bucaramanga también, fue técnico del Envigado, bueno, en fin. ¿Quién no conoce, por decir algo, a Diego Edinson Umaña? ¿Quién no conoce? Bueno, a muchos, pero específicamente hay alguien que demandó, que esa demanda llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Estoy hablando de un jugador de fútbol también muy conocido. Y como la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal, o sea, ya lo último arriba es el techo, es lo más alto que hay, de ahí para arriba no hay nada desde el punto de vista jurídico. Determinó, después de tantos ires y venires, cuando él demandó desde un juzgado, que fue la primera instancia, y le dijeron que no, y el tribunal le dijo que sí, pero se fue de todas maneras a un recurso extraordinario, porque así se llama, de casación, que es en la Corte Suprema de Justicia. El equipo, él demandó al Deportivo Cali porque jugó en el año desde 1967 hasta 1980, y él necesitaba cubrir esas cotizaciones en pensión para poderse pensionar. ¿Qué pasó? El Cali le dijo que no. ¿Por qué? Porque ese era un contrato civil, porque era algo así como un contrato de prestación de servicios, porque no le cobijaba. Y él alegaba que era un contrato laboral. ¿Qué pasó? Tanto en el tribunal como en la corte, en la audiencia, al presidente del equipo en ese momento le hicieron
algunas preguntas. Al señor fulano de tal, ¿le daban una remuneración económica? ¿Le pagaban? Sí, claro. ¿Él cumplía un horario de trabajo? Pues sí, el que le dijera al técnico de turno, claro. Ah, bueno. ¿Y él recibía órdenes? Sí, claro, también del técnico. ¿Cumplía un horario cuando viniera? Bueno, listo. ¿Qué pasa? Con esos tres elementos que yo digo, lo reitero, la subordinación es hacerle caso, digamos, al técnico, obedecerle. Un horario, vengamos, hoy vamos a entrenar de 7 hasta las 10 de la mañana. El partido mañana es a las 8, hay que llegar a las 7, no sé qué, todo eso. Y recibir la remuneración económica. Se cumplen los tres elementos que configuran un contrato laboral. Y la Corte Suprema de Justicia finalmente determinó que en Colombia la relación que existe entre un jugador de fútbol y el equipo de fútbol que lo contrata es de un contrato laboral. ¿Qué pasa cuando hay un contrato laboral? Se derivan el pago de prestaciones sociales, el pago a cotización de pensión. Y finalmente condenaron al Deportivo Cali a que pagara esas cotizaciones. Una buena plática salió de ahí. Este nada más y nada menos, yo sé que hay mucha gente, pero mucha que lo conoce, otra no lo conocerá, Miguel Escobar, que fue jugador del Cali cuando el Cali fue subcampeón de la Copa Libertadores en 1978 y el técnico era Bilardo. De ahí para acá han habido muchas demandas, pero también hay muchos jugadores de fútbol que por no haber tenido la posibilidad de alguna ayuda, que alguien le dijera, le mostrara el camino, mire, hay que hacer eso, inclusive se han muerto esperando pensión, se han muerto casi que sin tener absolutamente nada, ni para comer siquiera. Y ya hay muchas demandas en curso de muchos jugadores con muchos equipos a la espera que salga. Y ahorita, en este momento actual, pues que entró en vigencia el nuevo Código Procesal Laboral, que es la Ley 2452 de 2025, los procesos laborales que antes se demoraban 5, 6, 7 años, hoy perfectamente pueden demorar 1 año o año, 2 años y 3 meses, dependiendo, porque hay muchas facilidades. ¿Por qué? Porque lo que pretende, en este caso la ley, es apoyar aún mucho más y darle mucho más la razón al trabajador, al empleado, que es la parte débil, la parte más débil de la relación empleador-empleado, la parte más débil es el empleado, es al que tumban, es al que roban, al que echan sin pagar, al que lo echan sin justa causa, todas esas situaciones. Por eso yo, que como ya dijimos al principio, trabajé en radio, en la radio deportiva, conocí muchos futbolistas, conocí esa situación, quiero ahora que estoy en la parte del derecho, ayudar y ya precisamente, y usted lo sabe, ya empezamos con usted, Marta, afortunadamente que tenemos, digamos, que esa empresa, por llamarlo así, para empezar a ayudar a esas personas, a ayudarlas en el sentido de mostrarles cómo es que se hace, hacer un proceso, ¿sí? Desde el inicio, saber cómo se hace para que esos equipos de fútbol logren finalmente pagarles a ellos esas cotizaciones en pensión. Uno tiene que saber cómo pedir. La idea no es pedir por pedir, hay que saber cómo pedir, ¿sí? Es un derecho. Tengo el camino para lograr eso, de cómo pedirlo, y es un derecho, claro que sí. Por eso le digo, los futbolistas también son empleados de los clubes. Así usted hablaba de los contratos, que eso era un contrato laboral. Es que uno hablaba, o sigue hablando, ¿qué contrataciones nuevas trae el Bucaramanga? Esa es la palabra, y al hablar de contratación, pues ahí hay un contrato. No se me adelante ese tema porque es el que vamos a tratar el próximo jueves ya más en detalle, pero como le decía a todas las personas que se conectan y los que vayan viendo este en vivo que va a quedar ahí por algunos días en nuestro perfil, aplican para todas las empresas, para todas aquellas personas que hayan tenido un contrato de una u otra forma de prestación de servicios. Habría que mirar el detalle, cómo fue ese contrato y si tiene derecho precisamente a que le devuelvan esos aportes a pensión o si la empresa le quedó debiendo esa platica y nunca lo supieron. Vamos a darle entonces ya como el cambio, el tercio. Hablemos de fútbol, pero entonces, Oscar, invitemos a la gente para que se conecte el próximo jueves. Estaremos empezando 9:30 de la mañana para seguir hablando de pensiones y lo que le digo, que no crean que es solamente el tema de fútbol. Cualquier persona que tenga una inquietud sobre pensiones, sobre cómo de pronto mirar ese futuro, algunos más cercanos que otros, pero con una garantía económica, pueden estar haciéndole todo ese tipo de inquietudes a usted. Claro que sí, la relación empleado-empleador se da en todos los ámbitos. Ya dijimos lo de futbolista con el equipo, es el empleado y el empleador, o en cualquier empresa donde haya trabajado. Si usted considera
al mirar su historia laboral que le faltó algún tiempo, pues hay que mirarla, hay que mirar también con el empleador, con la empresa donde supuestamente debió haberle cotizado las pensiones y no lo hizo. También hay otro tema importante para tratar, y es que la ley 2381 del año 2024, que es la reforma pensional, que está en este momento congelada, ¿sí? No ha entrado todavía en vigencia porque no se sabe si entra o no, de acuerdo con la Corte Constitucional, si la declara exequible o inexequible. Pero mientras tanto, la ley tiene un artículo que la Corte Constitucional permitió que si ese fuera el único, digamos, el artículo 76, que es la oportunidad de traslado de fondo a fondo, porque con la ley 100, yo no podía trasladarme si tengo menos de 10 años para llegar a la edad, siendo hombre o siendo mujer. Pero esa ventana es al contrario. Si yo tengo menos de mi edad de 62 por ser hombre, o menos de 10 años para llegar a los 57 si soy mujer, me puedo trasladar, y la única posibilidad, ahí sí se cierra esa ventana, es el 16 de julio de este año 2026. Los que no lo hagan se quedaron por fuera en el fondo donde están. Si usted se quiere trasladar, está en este momento llegando ya al tope máximo para hacerlo. Si deja pasar más tiempo, es posible que no lo logre. Bueno, estamos a 2 meses para que la gente cambie de fondo, si eso es lo que desean. Vamos con estas dos últimas inquietudes. Recuerden que las que sigan ahí apareciendo, de todas las vamos a estar respondiendo. Todas las semanas tendremos el espacio, tendremos aquí esos tips de el tema de pensiones, porque nos interesa. Yo creo que es un tema que a todos nos interesa, ya sea por el papá, la mamá, que la hermana, que el primo, todo el mundo ha tenido un contrato, todo el mundo de pronto tiene alguna inquietud o hasta una problemática que esperemos sean resueltas aquí en este espacio. Otra pregunta, ¿cuál es? Elvia Caballero, ¿a qué celular se puede contactar? Nuevamente el número celular. El número es el 311-619-5671. Y también pueden llamar o escribir al mío 315-378-7964. Ahí pueden preguntar sobre pensiones y nos pueden de pronto proponer temas. Aquí estaremos resolviendo todas las inquietudes, invitados especiales sobre cada una de estas problemáticas. Hoy estamos los dos, pero la idea es que nos acompañen jugadores de fútbol y la gente, los empresarios, la gente común que quieran hacer parte de este espacio de Ole Mano Comunica. El número 315-378-7964 y el 311-619-5671. Bueno, esos son los números. ¿Alguna otra inquietud? Lo último, Yasmín García, ¿quién se gana Yasmín. el llavero? ¿Cómo es el sorteo? Ah, no es un llavero, es un pin, mira, es un brochecito de la Selección Colombia. Yo creo que Elvia y Yasmín son las ganadoras del día de hoy. Vea que han estado ahí muy pendientes. Ya tienen el número, me pueden escribir al 315-378-7964 y nos ponemos de acuerdo. Yo les digo, pasen por tal lado y reclaman, mire, qué bonito. Usted no se lo ha puesto. No le veo todavía que se haya puesto ese pin, yo porque tengo muchos colores, pero mira, aquí está la pulserita de Colombia. Hablemos ahora sí de fútbol. ¿Cómo ve ese mundial? Hay un tipo, se llama Joaquín Clement, es un filósofo matemático, ahora dicen que es vidente, y que el tipo hace 4 años en el Mundial de Ghana, de Qatar, perdón, el de Qatar, predijo que Argentina era campeón. Y hace 8 años dijo que Francia era campeón. Y acaba de dar ayer el listado de 5 selecciones que pueden ser entre ellas que surja ese campeón. No está Colombia. No está Colombia, no sé si sea el mismo que yo vi por ahí, pero dio la final entre Portugal y Países Bajos. Vamos a ver qué pasa, a ver si sí o no. Ahí están dos, mire, dio Portugal, Países Bajos, España, Francia e Inglaterra. ¿Usted cómo ve el mundial y cómo ve Colombia? Pues puede ser sorpresa Colombia, pero digo sorpresa, una sorpresa que de verdad, valga la redundancia, nos sorprenda terriblemente, porque yo pienso que Colombia en este momento no. O sea, es como cuando dicen, de pronto cuando decían en el Bucaramanga es Sambuesa y 10 más, o Quintana y 10 más, cuando decían. En el caso de Colombia, Lucho y otros pocos ahí que terminan. Ya James no. James ya definitivamente no. Es más, yo creo que James, pues ni debería ir al Mundial, pero yo creo que Néstor Lorenzo lo irá a llevar como por
ya el último homenaje, como por llevarlo, como una especie como de premio, digamos así, por llevarlo. Pero Colombia, lastimosamente, el Colombia de hoy, el Colombia actual, el nivel que tiene, que demostró en los últimos partidos de preparación, no es el mejor de cara al Mundial. Ahora, si analizamos el grupo donde está, pues aparentemente pues Portugal y Colombia deben ser los dos clasificados, ¿sí? Sería terrible que Colombia por lo menos no pasara la primera ronda, así fuera como segundo. Eso sí sería una sorpresa negativa. Uzbekistán golear a Colombia, por ejemplo. Sí, no, es que así le ganara 1-0, no, a Colombia debe ganarle a los otros dos rivales y bueno, con Portugal, bueno, no importa que pierda, dice uno, bueno, a ver qué pasa, pero que se clasifique así sea segundo, ya de ahí para adelante ya depende los cruces, ya vienen los equipos más fuertes y que pase lo que pase, pero yo considero que Colombia no va a llegar muy lejos, aunque lógicamente de corazón quiero que llegue, uno dice, ay, ojalá Colombia fuera campeón, pues ojalá. Y yo creo que los de siempre, sí, digamos en cuanto a los favoritos, va a ser España, va a estar Francia, pues de pronto Portugal también. No veo bien a Argentina de pronto, no veo bien a Portugal, no veo bien, perdón, a Alemania. Brasil, a Brasil tampoco lo estoy viendo así muy bien, lastimosamente. ¿Sabe qué equipo? Continente. Marruecos, ¿cómo lo ve? Marruecos también es uno que pueda dar sorpresa, ya sabe qué es lo que es llegar bien adelante en un mundial, entonces puede ser que llegue hasta donde, o se acerque un poquito más del puesto que obtuvo antes en el pasado mundial. Creo que más o menos esos podrían serlo, o sea, vamos a verlo, digamos que lo de siempre, a la España, a la Francia, de pronto el Portugal, el Marruecos, pero yo creo que acostumbrados a ver a una Argentina, es posible que Argentina sea más bien como la decepción del Mundial. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de ver a Colombia. Una última pregunta sobre pensiones. No, esas ya quedan para la otra semana, para el próximo jueves. Estaremos, cuéntame la pregunta y la estaremos mirando para resolverla mejor el jueves. Pueden escribirla en los comentarios, sí está. O en los números. En los números que les dimos. ¿Qué dice la pregunta? Se puede cambiar el fondo al compresiones, así no se cotice consecutivamente. El joven tiene 28 años, pero está en el privado. 28 años, está muy joven. Hay una persona, ¿le entienden? Es que hay una persona que tiene 28 años. Sí, la pregunta es, ¿se puede cambiar el fondo al pensiones, así no se cotice consecutivamente? El joven tiene 28 años, pero está en el privado. O sea, no paga de pronto todos los meses, como es pensión voluntaria, entonces de pronto sí, de pronto no, dependiendo del trabajo que tenga, tiene 28 años. Habría que mirar también, no, pues le queda todavía mucho tiempo para que logre pensionarse y se podría pasar, sí, claro, pero igual hay que analizarlo con calma, nos pueden escribir, nos ponemos de acuerdo, claro que sí. Y esa es otra duda, ¿no? Los jóvenes hoy en día muy preocupados porque de pronto no van a poder pensionarse, pero de eso hablaremos el próximo jueves, síganos escribiendo que estaremos resolviendo todas esas inquietudes. Colombia ya llegó, ¿qué fue? ¿A cuartos de final? ¿Alcanzó? ¿Fue cuartos o octavos? Llegó a cuartos y Brasil lo sacó. Fue cuando perdió con Brasil. Cuando perdió con Brasil. Sí, podríamos estar pensando, ¿qué días decían? El partido más caro del Mundial hasta el momento es Colombia-Portugal. Están boletas en un promedio de $3,000. Y entonces alguien decía, ese partido lo ganamos. Yo le dije, no creo, pero, o sea, de corazón queremos, así como en el año 90 con el pibe Valderrama y su combo, decíamos que Colombia iba a ser campeón y vea la decepción. Entonces yo creería lo mismo. Estos equipos, los 5 que dimos o que da este señor y los que hemos nombrado aparte, como Marruecos y demás, tienen algo similar, jugadores muy jóvenes. No todos tienen la fortuna de tener un Cristiano Ronaldo como Portugal y la gente, no sé, se cuestiona por qué los técnicos no meten estos jugadores jóvenes. España tiene jóvenes, Francia es muy jóvenes, vean mismo Marruecos siendo campeón de África y demás y subcampeón y de todo, muy jóvenes. Aquí no le damos la oportunidad, hay tantos jóvenes que hay, no sé, para mí jugadores ya como James, el mismo Quintero que a mí nunca me ha gustado, veo que ya como que ¿qué hacen ahí? En la banca Quintero toda la vida. Y lo peor es que yo no veo, no sé, no me viene a la cabeza en este momento, digamos, el reemplazo, no tanto de James, porque se puede decir, no, el reemplazo de James es Quintero, pero ¿y el reemplazo de Quintero quién es? Lucho, no, o sea, Lucho. ¿Pero cuántos años tiene Quintero? No, o sea, por ejemplo, Quintero va atrásito de James, sí, ese es un poquito más joven que James, pero tampoco no es que sea un niño. Entonces ya también estar mirando a la esquina, ya está mirando la hora de salir, de retirarse. Bueno, yo creo que vamos terminando este tema. Le hago una pregunta cruda, aquí dura para usted que es súper hincha de un equipo amarillo y verde.
¿Cómo ve ese Bucaramanga lo que está pasando en estos días? Hay gente, no es para que nos critiquen, ni mucho menos, ya lo hemos visto en algunos chats, están criticando hasta Sambuesa. Usted lo acaba de decir, Sambuesa y su combo, que no hay más. ¿Será que Sambuesa, sin Sambuesa, Bucaramanga no va a poder volver a salir? O sea, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que ha pasado con Quintana. Se fue Quintana y entonces no, que no hay arquero, nadie en el mundo puede reemplazar a Quintana. A ver, voy a hablar un poquito de manera jocosa lo siguiente. Usted habla de Quintana. Se fue Quintana y está bien que hubiera estado un arquero, digo yo, como medianamente bueno, por llamarlo así. Pues que lastimosamente este muchacho Luis Ernei Vázquez, así sería que le pusieran un apodo, sí, pues digo yo algo, vamos a hablar de manera jocosa. Decían el mocho. Porque es que no, o sea, nada, muchos partidos, después de haberse ido Aldair, muchos partidos lastimosamente se perdieron por directamente la responsabilidad recayó en Vázquez. El bajón futbolístico del Bucaramanga es prácticamente en todos los jugadores, incluido ya el propio Sambuesa. Mire, para irnos a lo más cercano fue el partido de anoche en Cali. Todo el equipo jugó mal, Sambuesa está en un bajón. Pues, muchas veces a los jugadores, a los equipos les hace falta, digamos, como un jugador que ayude a potenciar, que ayude a que, bueno, los otros vengan, porque ¿quién va a decir? Sambuesa es un excelente jugador. Si se mira en lo individual, dirán, bueno, Emerson Batalla también es pero también tiene bajón todos los jugadores, pero nada como el bajón que yo no sé hasta dónde van a seguir bajando y bajando, como esos pobres muchachos Charrupí, que están pésimos. Anoche fue el mejor pase gol que pudo haber hecho un jugador, lo hizo Charrupí, al jugador del Cali. Al contrario. Para que marcara el primer gol, sí, o sea, terrible. Yo no sé ahí quién es la responsabilidad. El técnico, cómo pone a un jugador como eso por encima de Aldair Zárate, que ni lo llevó. Y de Aldair Zárate entiendo que no estaba lesionado, es lo que yo sé hasta el momento. Y lleva a los dos Charrupí, que en este momento es de lo más flojito que tiene. Si todo el equipo está flojo, es de lo más flojito que tiene Bucaramanga. Los dos Charrupí. O sea que Bucaramanga por ahí en la mitad, en la contención, hemos dicho, no contenían nada y sí ayudaban al rival, como ese pase que le hizo uno de los Charrupí al jugador del Cali para que marcara el primer gol, por ejemplo. Por Dios, bueno, el próximo jueves estaremos hablando entonces del tema de pensiones con el fútbol y podemos estar analizando de aquí al jueves algo tiene que pasar en el Bucaramanga. Ya se fue Faber Hill, se fue el eterno Capitán Mena, campeón en el 24, pero que ya también, y así van saliendo varios. Podemos estar analizando esa nómina y lo que viene para ese segundo semestre del Bucaramanga. Oscar, muchas gracias. Un gusto compartir ahora estos micrófonos luego de algunas décadas, no digamos los años exactos, algunos años que no estuvimos en contacto y que nos unió la parte del fútbol y nuevamente nos lleva a la vida a estar hablando de futbolistas, de fútbol, que es lo que nos gusta, y ahora del tema de pensiones, un tema tan importante, usted lo decía, que hay futbolistas que están casi pasando hambre cuando no saben que tienen una plática por ahí guardada, y esto aplica para los actores, es un tema tenaz a nivel nacional, actores y actrices que han sido reconocidísimos, y usted va y los ve por allá en un asilo de esos de quinta categoría, gente que olvidada por la familia y que nunca supieron qué tipo de contratos tenían. Entonces le agradezco que esté acá y nos vemos el próximo jueves. Estaremos entre 9 y 9:30 dependiendo de la parte técnica, del clima, de cómo hayan sucedido todas las cosas, pero estaremos martes y jueves entre 9 y 9:30 resolviendo todos esos temas de actualidad para ustedes de interés, y con usted muchas gracias. A usted, Marta, muy amable, y sí, Dios mediante vamos a seguir acá con todos estos temas que hoy nos tienen acá pendientes de nuevo, de estar hablándole a la gente de lo más importante que hay actualmente o siempre será el fútbol y en este momento las pensiones. Así es, recordemos nuevamente el número para quienes quieran escribirle sobre sus casos particulares. 311-619-5671. Muy bien, y estaremos hablando entonces con Yasmín y con Elvia, las dos personas que hoy se llevan su brochecito de Colombia. Tendremos el jueves otros brochecitos, otros pines para que lo luzcan ahora que llega el Mundial y le hagamos mucha barra a ese Colombia. A veces la suerte también juega un poquito ahí y esperemos que así sea, que nuestro equipo logre superar los cuartos de final que ya logró en el Mundial de Brasil. Un abrazo para todos en la parte técnica, Joel González, Oscar Javier Gómez y quien les habló, Marta Isabel Martínez. Nos vemos acá el próximo jueves y piense ese tema de pensiones, que de pronto usted tiene una plática por ahí guardada.